Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que de corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos un día más, con el único fin, Señor, de que tu palabra sea el alimento de nuestra alma. Que tu palabra sea el centro de este tiempo ahora. Que nada, Señor, nos distraiga ni nos robe la atención, Señor. Que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón estén plenamente centrados en la única cosa importante, Señor, en este tiempo, y es tu voz, tu palabra, Señor, lo que tú has revelado. Alimenta nuestro corazón con las sagradas escrituras, porque no solo de pan vive el hombre, mas sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. No me dejes moverme a derecha ni a izquierda, Señor. No me dejes ir detrás de mis pensamientos y mis ideas, sino permíteme, Señor, aferrarme a las Escrituras y poder decirle a tu iglesia, así dice el Señor. Porque ellos no han venido a buscar las palabras de un hombre. Ellos han venido a buscar las palabras del Dios al que sirven y al que adoran. Así que habla a tu pueblo, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, nos encontramos en un momento interesante de la iglesia. La iglesia del Señor en este tiempo se ha empezado a esparcir. Y vemos que Pablo junto a su compañero de milicia están predicando no a 10 personas, no a 20, no a 30. Están predicando a multitudes. Pero lo interesante es que están predicando a multitudes. Pero al principio del texto que hemos leído nos dice lo que estaba viviendo la iglesia. Había empezado a crecer la persecución. Y después de la muerte de Esteban, la iglesia se empieza a esparcir. Obviamente la iglesia no se dejaba matar. Muchos morían por causa de Cristo, pero muchos también huían por seguir viviendo para el Señor. Entonces la iglesia, viendo que la persecución era fuerte en esos lugares por parte de los judíos, la iglesia empieza a esparcirse por muchos sitios, los creyentes empiezan a predicar el evangelio y multitudes se empiezan a convertir. Y en este momento nos encontramos a discípulos del Señor predicando la palabra en la zona de Antioquía. Muy bien, me gusta saber que están atentos. Y se les llama por primera vez a los discípulos de una forma en particular, cristianos. Como ya hemos explicado alguna vez, eso para nosotros es una honra, como wow, qué bonito, les empezaron a llamar cristianos. Pero la palabra cristianos al principio no la usaban como algo bonito y honroso, era como una burla. Piensa que para la mayoría de personas eran fanáticos religiosos que seguían a un loco que murió por ellos, que seguían a un loco que fue asesinado porque fue contra la religión del momento. Entonces para ellos no pasaban de una secta, de un grupo de religiosos raros. ¿Saben esa gente que hoy llega por aquí y dice que yo soy el Cristo? Por Brasil hay un hombre que tiene un montón de sobre todo mujeres a su alrededor, si ven los vídeos, que él se hace llamar Henry Cristo, que tiene un acento que parece medio alemán y brasileño mezclado. Él creo que es medio europeo en sus raíces, pero ese hombre se hace llamar, dice que es Jesús.
y está aquí y vive separado y tiene un grupo de discípulos y un grupo de mujeres que lo atienden, que le llevan el agua, le llevan las cosas, lo miman y está ahí. Para ellos es su Señor. Pues para muchos de aquel tiempo en Antioquía y alrededores, con nosotros era lo mismo con Jesús. Ha venido alguien que dice que es el Mesías, esta gente se lo ha creído, lo ha seguido hasta el final y siguen predicando su mensaje. Entonces para ellos era algo burlesco. Les llamaba cristianos, que para ellos representaba ser pequeños Cristos, pequeños Jesús. Y lo usaban a modo de burla. Para nosotros hoy no hay nada más honroso que eso. Si todo lo que me van a decir burlándose de mí es cristiano, que se burlen de mí cada día. Porque para mí es una honra si consigo ser un pequeño Jesús. Es más, mi lucha diaria es poder ser un pequeño Jesús. Y creo que me cuesta llegar a ser un pequeño Jesús cada día. Pero si yo consigo que alguien me mire y diga, mira, ese es un pequeño Jesús, es un cristiano, yo no me voy a sentir burlado, me voy a sentir honrado. Prefiero eso, que me llamen otras cosas o que me asemejen a otras cosas. Si me asemejan a mi Señor, para mí es motivo de mucha alegría. Se les empezó a llamar cristianos, pero no a cualquiera, a sus discípulos. Y de eso vamos a hablar hoy, amados hermanos. Hemos visto que la iglesia es el pueblo de Dios. Hemos visto que hay diferentes ilustraciones que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto hablan del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es una esposa, el pueblo de Dios es un rebaño de ovejas, el pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios son los hijos de Dios. Entonces hemos visto varios nombres, varias maneras de llamar y de identificar al pueblo de Dios. Entonces hemos visto esas cosas ya. Somos la esposa del Señor, el cuerpo de Cristo, ovejas de su prado, hijos de Dios, su pueblo amado, edificio santo del Señor. Además de eso, hemos podido ver que ser parte de su pueblo tiene un requisito previo, haber sido escogidos por Dios. Cuando nosotros vemos al principio de la historia que Dios escoge a Israel para que sea su pueblo, Dios los escoge. No es Israel quien escoge a Dios. Es Dios quien escoge a Israel y se lo dice claramente, no porque seas una nación grande, no porque seas la nación más fuerte, no porque seas la nación más numerosa, sino porque yo quiero. Porque Dios escoge por su soberana voluntad. Entonces Dios primero escoge a su pueblo y si lo escoge lo redime. Israel era esclava en Egipto. Israel estaba esclavizada por las tinieblas de ese mundo y bajo el señorío de Faraón y de los egipcios. Y para que Dios tenga que rescatar a su pueblo escogido, Dios tiene que redimirlo de esa esclavitud, redimirlo de ese señor malvado que los dominaba. Nosotros no estábamos en Egipto, pero nuestro Señor era el pecado. Éramos esclavos del pecado, vivíamos en las tinieblas, pertenecíamos a Satanás, es más, hijos de Satanás, amigos de este mundo, enemigos de Dios, y por cuanto Dios nos escogió, nos tuvo que redimir. Y así como en Egipto usó la sangre de corderos en los dinteles de la puerta, para redimirnos a nosotros, usó la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre preciosa, roja, carmesí, de su Hijo amado que se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió por aquellos que iban a ser salvos. Entonces hemos visto esas cosas. Hemos visto lo que somos como iglesia. Pero hay una cosa más interesante que queremos ver. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios y como iglesia de Cristo, nosotros somos sus discípulos. La iglesia del Señor Jesús está formada por todos aquellos escogidos y redimidos por Dios, que se vuelven, que se tornan, que son discípulos de Jesús. No se puede ser parte de la iglesia sin ser un discípulo de Jesús. No se puede ser parte de la iglesia sin ser un discípulo de Cristo. Entonces, si tú no eres un discípulo de Jesús, tú no eres parte del pueblo de Dios. Si tú no eres un discípulo de Jesús, tú no eres parte de los escogidos de Dios.
Si tú no eres un discípulo de Jesús, tú no eres parte de la iglesia de Cristo. Tú puedes ir a congregar con la iglesia. Tú puedes ir el domingo a reunirte con la iglesia. Tú puedes cantar alabanzas con la iglesia, escuchar la palabra con la iglesia, experimentar el poder de Dios manifestando su gloria en medio de su iglesia, ver milagros, experimentar cosas que Dios hace a tu alrededor porque estás en medio del pueblo al que Dios ama. Pero puedes hacer todo eso y no ser la iglesia. Puedes hacer todo eso y no pertenecer al pueblo de Dios. Lo hemos visto en Hebreos, lo hemos visto en el libro de Primera de Juan, está también. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, pero salieron para mostrar que no todos son de nosotros. Entonces, no todos los que están aquí hoy, y esto es difícil decirlo, porque yo no voy a decir quién es quién, pero viendo toda la gente que hay en esta sala, puedo asegurar al 100% que aquí hay gente hoy que no es salva. Puedo asegurar al 100% que aquí hay gente hoy que no son discípulos de Jesús. Puedo asegurar al 100% que aquí hay gente hoy que todavía no ha nacido de nuevo. Y puedo asegurar que hay gente aquí hoy que viene a la iglesia por diferentes motivos. A veces por calmar su conciencia, a veces por querer, vengo a la iglesia, pido perdón por los estragos que he hecho de lunes a sábado y estoy en paz con Dios. Pero hay gente aquí hoy que si muriera, sería de los que dicen, Señor, Señor, pero yo iba a una iglesia sana. Señor, Señor, pero yo escuchaba tu palabra. Señor, Señor, pero yo iba con los hermanos a evangelizar. Señor, Señor, pero el Señor le dirá, no te conozco, los que practicáis la iniquidad. Entonces, no se trata de venir a la iglesia el domingo. No se trata de ir a todas las actividades y cultos. Es importante. Veremos también en uno de los estudios que daremos el domingo la importancia del congregar como un mandato de Dios. Pero ir no es ser. Y lo importante no es solo ir, sino ser. Entonces hoy vamos a hablar de los discípulos de Jesús. Antes de llamarles cristianos, habían dos nombres que históricamente se asocian a los siervos de Dios. En primer lugar, a los discípulos de Cristo durante un tiempo se les llamaba los del camino. Esa es la frase que utilizaban. Cuando se referían a ellos como una secta, oye, ¿quiénes son esos? Son la secta de los del camino. ¿Por qué se les llamaba así? Porque el Señor al que representaban, el Señor del que hablaban, el Señor que predicaban, Él se presentaba como: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese era el mensaje que ellos anunciaban. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único camino a Dios. Entonces a ellos, de modo burlesco, también se les llamaba la secta de los del camino. Por otro lado, también se les empezó a llamar discípulos. Discípulos. Eran los del camino, pero también se les llamaba discípulos. Discípulos del Señor Jesús. Entonces nos tenemos que hacer esa primera pregunta. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Como verán en la pantalla, la definición es muy sencilla. La traducción literal de un discípulo es esta: estudiante o aprendiz. Si tú eres una persona que trabaja la madera, eres carpintero y te pones un chico a aprender de ti la carpintería, él es tu discípulo. Sí, de carpintería, pero es un discípulo. Hay gente que en sus oficios tiene discípulos. Nosotros los podemos llamar becarios, los podemos llamar aprendices, lo podemos llamar de maneras diferentes, pero realmente es un discípulo en tu oficio, porque es un estudiante, es un aprendiz. Si yo me pongo con un historiador que me enseña historia y yo quiero ser historiador también, y él me empieza a enseñar, yo soy su discípulo. Soy su discípulo. Es un estudiante o un aprendiz. Y viene de la palabra griega discípulos. Discípulos, que es la misma palabra que da origen a otra palabra que nosotros conocemos. Disciplina. Si se dan cuenta, el origen de las palabras es el mismo. Discípulo, disciplina, la parte inicial de la palabra, la raíz de la palabra es la misma.
¿Y por qué parten de lo mismo? Porque realmente están entrelazadas. La palabra discípulo y disciplina están muy unidas en un sentido. No se puede ser un discípulo sin disciplina. Porque si vas a ser discípulo y llegas tarde a la clase, no vas a aprender. Si vas a ser un discípulo y hoy vienes y mañana no vas a aprender. Si vas a ser un discípulo pero no te esfuerzas por poner en práctica las clases que estás asimilando, no vas a aprender. No se puede ser un discípulo sin disciplina. Una marca de un discípulo es la disciplina en su proceso de aprendizaje. La disciplina que va a tener como aprendiz de su maestro. Así que un discípulo es un estudiante o un aprendiz disciplinado en seguir a su maestro. Y lo que vamos a ver hoy de una manera rápida, y me gustaría que aquellos que acostumbran a tomar nota hoy lo hicieran a conciencia, 8 características de un discípulo de Jesús. ¿Por qué quiero que lo hagas a conciencia? Porque no te puedes llamar discípulo si no tienes las características de un discípulo. Y no te voy a dar las características que yo pienso que debe tener un discípulo. No te voy a dar las características que yo considero que debe tener un discípulo. Te voy a dar las características que a la luz de la Escritura veo que debe tener un discípulo. Y yo quiero que hagas 2 cosas con estas. La primera, que las anotes en tu libreta para examinarte. Porque te voy a dar 8. Y probablemente en alguna vas a andar cojo, o en 2, o en 3. Y por eso quiero que te examines a la luz de esas 8 características de un discípulo. Y de todos los propósitos que normalmente la gente suele hacer para Año Nuevo, porque tenemos esa costumbre rara de dejarlo todo para empezar el año. Este año voy a... Es mejor hacerlo la semana que viene, pero yo sé que la mayoría va a decir, no, me pego 4 hartones de comida y el año que viene ya voy en serio con la lechuga. No, si no vas en serio con la lechuga la semana que viene, no vas a ir en serio con la lechuga en enero, porque te va a invitar un hermano a comer a casa y vas a decir a tu mujer, amor, yo estoy en serio con la dieta, pero ¿cómo le voy a decir al hermano que me cambie la comida que va a hacer? Si quiere hacer una bandeja paisa, le voy a decir que me haga lechuga. Pues, amor, hoy como, pero luego sigo. Y al día siguiente otro hermano te invita a un café con un bollito, un pan dulce, y ahí la lechuga va quedando en el olvido. Tienes 2 opciones, o te disciplinas o dejas de quedar con hermanos. Es mejor la disciplina, Entonces, hermanos, yo quiero que te examines a la luz de esas características. Pero quiero sobre todo, como pastor de esta iglesia y probablemente pastor que os va a pastorear a muchos de vosotros un largo tiempo, y yo también lo voy a hacer, que esas 8 características las dejemos grabadas, no sé si en nuestro despacho, en nuestra mesita de noche, donde lo veas siempre, y ores para que en 2022 seas mejor discípulo de Jesús. Te digo una cosa, de todos los propósitos que te puedes hacer para el año que viene, el más importante es ser más parecido a Cristo. El más importante. Y eso te va a enseñar a ver las 8 cosas que Dios quiere de ti. Y vas a orar, porque te digo una cosa, sin oración no las vas a alcanzar. No basta con leerlas y decir, lo voy a intentar. No, porque no lo vas a hacer en tus fuerzas. Lo vas a poder hacer solo en el poder de Dios. Si solo te esfuerzas en cambiar en tus fuerzas, vas a frustrarte, porque no lo vas a lograr. Los cambios en nuestra vida no se logran por nuestro brazo, se logran por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, que sea este nuestro propósito para el año que viene, ser mejores discípulos de Jesús. Vamos a ver entonces estas 8 características, hermanos. La primera de ellas es la siguiente. Un discípulo sigue a su maestro. Un discípulo sigue a su maestro. Quiero darles 3 referencias para que vean que es algo bíblico. Marcos capítulo 1, versículo 17. Y Jesús les dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Marcos capítulo 2 y versículo 15 dice, y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían.
Y Juan capítulo 1, versículo 43 afirma: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Es interesante que Jesús le dice a Felipe una sola palabra: sígueme. Es interesante cuando Jesús encuentra a este recaudador de impuestos, a este publicano, a este hombre que para muchos era un enemigo de la patria y probablemente al resto de discípulos no le haría mucha gracia que Mateo entrara en el equipo. Jesús se acerca a él y le dice: Leví, sígueme. O sea, lo llama por el nombre, lo conoce, pero no hace un trato, no se sienta a la mesa a decir: oye, ¿qué me ofreces? Porque voy a dejar un trabajo, porque voy a dejar mis costumbres, voy a dejar lo que hago siempre, voy a dejar lo que hago toda la vida. ¿Qué me ofreces? Él no decía nada de eso. Tanto a Mateo como a Felipe solo les dijo: sígueme. ¿Por qué? ¿Por qué se levantan y van detrás de él solo con esa palabra? Porque ellos, cuando escuchan esa palabra de los labios de Jesús, considerado por muchos en aquel entonces un maestro, no por todos el Mesías, no por todos el Señor, pero sí por muchos un maestro. ¿Y por qué sé eso? Porque cuando se acerca Nicodemo a Jesús, no se presenta a él como: yo sé que eres el Mesías, yo sé que eres el Señor, pero sí que sabe que viene de Dios y sabe que es un maestro, porque se refiere a él como rabí, maestro. Entonces, cuando Jesús le dice a Mateo: sígueme, cuando Jesús le dice a Felipe: sígueme, y muchos lo ven como maestro, ellos ya saben lo que implica: sígueme para ser mi discípulo. Discípulo. Hermano, un día en nuestra vida Jesús nos hizo la misma propuesta: sígueme. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu casa, sal de tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré? Es en pocas palabras Dios diciéndole a Abraham el qué: sígueme. ¿Pero para dónde vamos? No te importa. ¿Pero cuánto dura el viaje? No importa. ¿Pero qué dirección tomamos? No importa. Solo importa la decisión que debes tomar. ¿Me sigues o no me sigues? Algunas personas siguen a Jesús solo pensando en que Jesús va a trazar un buen camino. Algunas personas siguen a Jesús pensando que el camino por el que los va a llevar va a ser agradable y fácil. Algunas personas siguen a Jesús pensando que en ese camino solo va a traer cosas buenas para su matrimonio, para su salud y para su vida. Todo se arreglará, todos los problemas se solucionarán. Y cuando eso no pasa, dejan de seguir a Jesús. Pero un discípulo sigue al maestro independientemente del camino que tome. Un discípulo sigue al maestro cuando ve el camino. Imagínate que tenemos delante de nosotros una escena, un prado verde y un desierto. Si el maestro dice: sígueme, y va por el verde prado, vamos con él. Pero si el maestro dice: sígueme, y va por el desierto, vamos con él. Si el maestro dice: sígueme, que nos vamos a los Estados Unidos de América, sígueme. Pero si el maestro un día dice: vamos para China a predicar, sígueme. A veces el camino que nos va a mostrar el maestro tiene dificultades. A veces el camino que nos va a mostrar el maestro ya no es el camino de nuestra familia. Y por el camino vamos a perder primos, vamos a perder tíos. A veces por el camino que sigue nuestro maestro no es el camino de nuestros amigos. Y por el camino vamos a perder a personas que estuvieron a nuestro lado en la escuela y en la infancia. Hermanos, seguir a Jesús no significa que las decisiones que vas a tomar son fáciles. Muchos de los pasos que he dado en obediencia a mi maestro los he dado con lágrimas en los ojos. Me encantaría poder llevarme con mi familia como me llevaba antes. Me encantaría poder estar en fiestas, en cumpleaños de mis primos y mis tíos y seguir de la misma manera que seguíamos toda la vida. Pero te digo una cosa: mi maestro no va por el mismo camino. Y yo no puedo ir por dos caminos. Yo no puedo ir por la mañana por el camino de mi maestro y por la tarde por el camino de mi familia. Yo no puedo ir por la mañana por el camino de mi maestro y por la tarde por el camino de mi cultura. Yo no puedo ir por la mañana por el camino de mi maestro y por la tarde por el camino de otras personas de esta sociedad o de mi trabajo. Si yo sigo a mi maestro, lo sigo a pesar de que el resto del mundo vaya para otro lado.
Incluso si toda mi iglesia va para la derecha y mi maestro va para la izquierda, yo sigo a mi maestro, no a mi iglesia. Si toda la iglesia se desviara del camino de mi maestro y mi maestro va por el camino correcto, yo sigo a mi maestro, no sigo a mi iglesia. Yo solo sigo a mi iglesia porque mi iglesia son discípulos de Cristo que siguen al maestro y por lo tanto vamos en el mismo camino. No podemos caminar por dos caminos. La primera marca de un discípulo es que sigue a su maestro. Y yo te digo una cosa en esta mañana y yo te voy a hacer una pregunta en cada una de estas características. ¿Estás siguiendo a Jesús? Óyeme, no te estoy preguntando si Jesús hace parte de tu vida. Porque hay gente que dice, Jesús debe hacer parte de tu vida. No. Jesús debe ser tu vida, no hacer parte de ella. Tu trabajo hace parte de tu vida. Tus amigos hacen parte de tu vida. Tus conocidos hacen parte de tu vida. Tu jefe hace parte de tu vida. Tus compañeros de trabajo hacen parte de tu vida. Hasta tu perro hace parte de tu vida. Jesús es tu vida. Él no es un amuleto. Él no es un llavero que llevas colgando y que te frotas por la pierna cuando todo va mal. Él es tu vida. Y yo te pregunto, ¿estás siguiendo al maestro? Las decisiones que tomas en tu vida, ¿las tomas tú o las toma tu maestro? Las decisiones que tomas para tu futuro y para tu familia, ¿las tomas tú o las toma tu maestro? Las decisiones que tomas en relación a tu familia, a tu matrimonio, en relación a tu futuro, a tu vivienda, en relación a todas las cosas, ¿las tomas tú, tu corazón, tus pensamientos, tus ideas, tus deseos o los deseos de tu maestro? ¿A quién sigues, hermano? ¿A tu corazón pidiendo que tu maestro bendiga tu camino o sometes tu corazón al camino que ha dictado tu maestro? Habrá muchas veces que te vas a encontrar con situaciones y decisiones en las que el maestro en su palabra ha dicho lo que hay que hacer y no será fácil, pero si sigues al maestro tienes que obedecerle a pesar de que el camino se haga complicado. Te pregunto, ¿estás siguiendo a Jesús? ¿Estás siguiendo sus pisadas? ¿Estás siguiendo el camino que dejó trazado para todos sus discípulos? ¿Estás siguiendo sus huellas? ¿Estás yendo por donde Él ha determinado que deben ir sus discípulos? Pues Jesús solo es un complemento para ti. Muchas personas llegan a esa iglesia, visitan la iglesia 2 días y ya vienen corriendo. Pastor, me gustaría hablar con usted. Y te sueltan el drama de su vida. Y ya lo han soltado en otra iglesia, y en otra, y en otra, y en otra. ¿Saben qué es? Tráeme al genio de la lámpara. Arréglame las papeletas. Oye, pero ¿tú quién eres? No, ¿desde cuándo estás aquí? Vengo hace 2 domingos, pero yo quiero contarle mi problema. Yo no digo que no haya que tener compasión por el que sufre, pero hermanos, nos falta mucha sabiduría. Hay que tener compasión por el que sufre, pero hay que saber decirle a la gente la verdad y decir, mira, tú no necesitas al genio de la lámpara, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas nacer de nuevo. Tú no necesitas a alguien que te arregle las papeletas. Tú necesitas ser un discípulo de Jesús. Jesús no es alguien que simplemente te lo puedo ofrecer como un solucionador de problemas. Pastor, dígale a Jesús que multiplique los panes y peces en casa que vamos mal. Pastor, dígale a Jesús que arregle a mi hijo. Pastor, dígale a Jesús que arregle a mi marido. Pastor, dígale a Jesús. Eso es lo que te ofrece el falso evangelio. Solución de problemas. El discípulo camina con el maestro aunque se encuentre los problemas. Porque los vamos a encontrar. Porque seguir a Jesús es dejar de ir en el camino de otros muchos. Y muchos se enfadarán y se levantarán nuevos enemigos. Pero nosotros hemos determinado seguir a nuestro maestro. La primera marca de un discípulo es que sigue a su maestro. Segunda característica de un discípulo. El discípulo escucha a su maestro. Todas las cosas que vamos a decir de Jesús las puedo aplicar a la iglesia. Por eso hablo también en cuanto a la iglesia. Porque muchos de ustedes son discipulados por nosotros mismos. Hermanos, eso no es feo. Hay personas que le preguntan, oye, ¿quién te discipula? Mira, yo camino con el pastor Juan Manuel.
Oye, pero yo soy discípulo de Jesús. Sí, el pastor Juan Manuel no me hace su propio discípulo. Yo camino con él, yo lo escucho, pero de su boca no es, mira, yo hago esto, debe ser así como yo, como yo, como yo. De su boca sale, mira, Jesús hace así, Jesús quiere esto, Jesús quiere esto. Yo camino con él, pero él apunta a Jesús. No hacemos discípulos de nosotros mismos, pero nosotros tenemos discípulos que los formamos a la imagen de Jesús, pero tenemos discípulos. Discipulamos personas. Una característica del discípulo es que escucha a su maestro. Mateo 17:5 dice, y mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A él oíd, escuchad, prestad atención a sus palabras, a sus enseñanzas, a lo que él diga, a lo que él explique, a lo que él mande. Lucas 10:40-42. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, la chismosa, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Ella está sirviendo, ¿verdad? Está sirviendo al Señor, está sirviendo a los discípulos, está haciendo algo muy bonito, pero no lo hace de corazón porque se queja porque lo hace sola. Esa gente que sirve a Dios y luego se queja, pastor, es que yo vengo siempre, pero nadie viene, no vayas. Si vas a quejarte, no vayas. Pero yo quiero servir, pero la gente, deja a la gente. Tú quieres servir al Señor. ¿Quién te tiene que ver? Es quién. Es el Señor, te está viendo. Entonces ya el resto, ¿qué importa? Él ya sabe que va sola. Él ya sabe que lo hace solo. Él no te está diciendo, junta a un gran equipo, tú quieres servir al Señor, deja que el resto haga lo que le dé la real gana. Llegará un momento que ellos también, Dios tocará su corazón. Pero no podemos servir al Señor y quejarnos que otro no lo hace. Deja a cada uno tomar sus propias decisiones. El Señor también trabaja al ritmo que trabaja con cada uno, a veces diferente. Estaba sirviendo sola. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Hay mucha gente que sirve al Señor de la obra y no camina con el Señor de la obra. Hay gente que está muy preocupado en hacer cosas para Dios y no está con Dios. Yo quiero ser maestro, evangelista, misionero, discipulador. Yo quiero ser alabanza. Yo quiero estar en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Cuánto oras? No oro. ¿Cuánto caminas con Dios? No lo hago. Tú eres Marta. Tú eres Marta. Estás queriéndole dar todo al Señor, pero te has perdido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena. Servir es bueno, pero María ha escogido mejor, porque hay algo mejor que servir, la cual nos era quitada. ¿Cuál era? Escuchar al maestro. A ver, Marta, Jesús está todo el día andando por la calle, enseñando por la calle, enseñando por el camino, caminando con sus discípulos. Viene a casa un día. No todos, un día viene a casa. Un día tenemos a Jesús para nosotros. Un día tenemos a Jesús en el salón de casa, enseñando en casa. Y tú ese día te quieres poner a ver la vajilla, a hacer los donuts, a preparar el café con leche, a sacar los panes sin levadura. Marta, dale 4 panes y un vaso de agua, pero escúchalo, que en un rato se va. Y cuando se vaya, vas a decir, estuvo en mi casa el maestro y no le presté atención. Hermano, hay mucha gente que hasta sigue a Jesús, pero se distrae. Cuando la palabra de Dios es predicada, el maestro está hablando. ¿Sabes qué hay gente que está haciendo? Hoy el sermón no me gusta tanto, voy a leer la Biblia un poco. Estás en la iglesia, ¿cómo te vas a poner a leer la Biblia mientras Dios está hablando? Lee la Biblia en casa. Lee la Biblia en tu casa. Ahora escucha al maestro. No hablo a mí, hablo la palabra del Señor. Estás aquí y estás más pendiente. Hay gente que estoy predicando y lo veo. Creéis que no porque no estoy diciendo nada, pero lo veo. Hay gente que está predicando y está mirando al bebé de al lado. Y hay gente que se queda como segundos, 30 segundos, así como... El maestro está hablando. No, repito, no hablo de mí. Está hablando el Señor. Luego esa gente es la que sale y dice,
¿Cómo estuvo el sermón? Hoy estuvo bien, pero han habido mejores. Claro, el bebé estaba mejor, ¿verdad? El capítulo que leías la Biblia estaba más entretenido, ¿verdad? Por eso hay gente que va a salir diciendo, oye, a mí Dios hoy me habló, tengo que ser mejor discípulo. Y gente que dirá, estuvo bien, ¿no? Pero han habido mejores. Claro, porque esa gente estuvo escuchando, tú estuviste haciendo otras cosas. Tú estuviste preocupado de, oye, ¿qué hora es? Hay gente que tuerce el cuello, que parece la niña del exorcista. Y llevan hasta reloj, pero no sé por qué quieren mirar ahí pensando, a lo mejor es que se va atrasado y el pastor hoy tira más rato. Y gente que, todavía son y cuarto, le queda por lo menos 3/4 de hora a esto. Se me está haciendo largo y le quedan 3/4 de hora. ¿Cómo va a ser edificada esa persona? Ayer la película duró 2 y no te preocupó el reloj. El otro día te fuiste al centro comercial a pasear, estuviste 4 de tienda en tienda y no te preocupó el reloj. Y hoy sí te preocupa. Le das un miserable día al Señor. Algunos le dan un miserable día al Señor y se les hace largo. Repito lo que he dicho al principio. Aquí hay gente que no es salva. Si tú no eres capaz de estar con hambre de palabra. ¿Saben por qué las cosas han cambiado hoy? No porque Dios ha cambiado. Antes la gente iba al desierto a escuchar a Juan Bautista. Si yo, por lo que sea, Dios me permite ir a China a predicar y me llevan a una iglesia en una zona perseguida donde no hay mucho cristiano y les digo, oye, vengan a esa casa que vamos a estar ahí escondiditos estudiando la palabra, hay gente que va a estar 24 horas escuchando y no va a querer que me vaya mañana. A mí lo que me preocupa es que se ha perdido hambre de palabra. ¿Saben lo que más me gusta como pastor? El otro día me daba cuenta predicando sentado. Le decía a un hermano, me siento como al principio, cuando lo hacía los estudios en una mesa, porque éramos muy poquitos. A mí me gusta sentarme con uno por la tarde y que me digan, pastor, ¿nos puedes hablar de la palabra? Y empezar a explicar, empezar a enseñar y ver el reloj y decir, wow, se han pasado 3 horas y ni me di cuenta. Y sale otra pregunta, pero te podría hacer una más, sí, y te tiras otra. A mí 5 horas enseñando la palabra con gente con hambre, son para mí 5 maravillosas horas. 5 horas viendo 5 capítulos de una serie de Netflix. Lo puedo hasta ver, pero lo miro y digo, qué día perdido. Qué día perdido. Y los días son malos, porque el fin se acerca y no estamos para perder el tiempo. No digo que no veas una película con tu familia. Digo que administres bien tu tiempo y que hagas de escuchar al maestro tu prioridad. Cada día puedes escuchar una predicación. Cada día puedes leer su santa palabra. Cada día puedes recordar sus promesas en las Escrituras. Pero te digo una cosa, amado hermano. Hay que escuchar al Maestro. Hay gente que sigue al Señor, pero vive distraído. Hay gente que yo he pastoreado por años y le preguntas doctrinas que hemos enseñado más de una vez y no las saben. ¿Saben por qué? Porque están en la iglesia solo en cuerpo. La cabeza está en 1000 sitios. Y luego hay gente que la pones a servir que lleva 2 años y se ponen así con el morro así de grande. Lleva 2 años y ya sirve. 2 años escuchando al maestro y haciendo las otras cosas que vamos a ver. Hay que seguir y hay que escuchar, porque el maestro no deja de hablar. Jesús hablaba en el desierto, en el camino, en las plazas, en las casas, en las sinagogas, porque el buen maestro no se pone a hablar del fútbol. El buen maestro no se pone a hablar del último estreno de Marvel. El buen maestro no está hablando de cosas superficiales, secundarias, vanas y pasajeras. El buen maestro, voy a tomar un café con los hermanos. Hermanos, saquemos la Biblia. Voy a comer a casa de los hermanos. Estuvo muy bien la comida. Saquemos la Biblia, aunque sea un salmo, vamos a compartirlo. Pero qué aburrido, pensaba que íbamos a estar más divertidos. ¿No te divierte la palabra de Dios? Es que no tiene que divertirte todo. Dejen el vicio del entretenimiento, que es la cocaína de este siglo. El tengo que entretenerme, que me aburro. No, hermano, ya tuvimos 4, 5, 6 años, ya nos divertimos. Ya nos embarramos hasta las cejas, ya jugamos en el parque, ya saltamos en los charcos, ya estuvimos con las maquinitas, con la PlayStation, con los juegos, en el ordenador. Ya pasó el tiempo. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, hacía lo de niño, pero ya dejé de ser niño.
Y ahora ya no toca lo más divertido, ahora toca lo importante. Seguir al maestro y escuchar al maestro, porque el maestro habla todo el día. Tercera cosa que hace un discípulo aprende de su maestro. ¿Por qué? Porque lo sigo, lo escucho, pero puede ser que no aprenda nada, porque no retengo lo que dice. Pero el buen discípulo aprende de su maestro. Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Salmo 1, el verso 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué he leído este salmo? Porque puedes escuchar y olvidar mañana. ¿Saben por qué me gusta que muchos tomen notas? Porque las notas son para hacer lo que el salmista dice, meditar. Cuando tú hablas de meditación en este mundo de hoy, la gente te imagina como Rafiki, el del Rey León. Te imagina haciendo yoga o cosas de relajación, dejando tu mente en blanco. Pero la Biblia se medita. Cuando hablamos de meditar, hablamos de reflexionar, interiorizar, examinarnos a la luz de la palabra. Tú no debes solamente oír el sermón de hoy. Tú debes meditarlo. Tú debes llevártelo a casa hoy. Luego comes con tu familia. Luego te tomas un café y si quieres te echas la siesta. Pero cuando te levantes a las 5 de la tarde, tomas otra vez tu libreta, te vuelves a poner, porque es el día del Señor, no son las 2 horas del Señor. Es el día del Señor. Y te pones un ratito con tu libreta y vuelves a meditar. Señor, a ver, pastor dijo lo primero, si te sigo. Y meditas tus decisiones. Señor, yo te estoy siguiendo o te estoy pidiendo que bendigas mis propios pasos. Señor, yo oro para decirte, Señor, guíame, o oro para decir, Señor, bendice la decisión que ya he tomado. A mí hay gente que viene al despacho y me dice, pastor, ¿podemos quedar? Necesito un consejo. Y cuando quedo me dice, pastor, es que voy a hacer esto, esto y esto. Y digo, vale, no lo veo bien. No, pastor, es que ya lo he hecho. Era que me diera el consejo de cómo sigo. Digo, no, pues yo me has hecho mal. Tú no quieres un consejo, tú quieres aprobación. Hay gente que quiere aprobación, no consejo. Que va al despacho y para verse más humilde, como decir, voy a pedir consejo a mis pastores. Pero tú dices, no, si haces lo que te da la gana. Tú quieres que parezca que pides consejo, pero tú quieres aprobación. No, hermano. Hay gente que sigue, escucha, pero no aprende porque no medita, no acepta las palabras del maestro, no reflexiona las palabras del maestro. La escritura no solo se lee, hermano, se reflexiona, se medita. Hermano, cuando yo leo la escritura por la mañana en mi devocional, cada versículo me hago una pregunta de ese versículo. Si el versículo dice orad sin cesar, por ejemplo, yo me pregunto, Juan Manuel, ¿cuánto estamos orando? ¿Sin cesar o media horita o 20 minutos? ¿Cuánto estamos orando? Y yo me examino, mira, si la Biblia dice que hay que orar sin cesar, yo no puedo seguir con este ritmo de oración. Y me paso 15 minutos hablando conmigo mismo sobre lo que el maestro dice. Porque lo quiero aprender que debo orar sin cesar. No quiero solamente saber el versículo de memoria, quiero aprenderlo. Porque cuando lo aprenda lo voy a vivir. Entonces, hermanos, el discípulo sigue, escucha y aprende. Dios te ha dado una iglesia, que tienes palabra el martes. ¿Y qué tienes el jueves también? Palabra. ¿Y qué tienes el domingo también? Palabra. ¿Sabes qué tienes en esta iglesia casi cada día? Palabra. Y no es para que te vayas a casa y digas, en mi iglesia se predica mucho. Porque queremos que meditéis mucho en esa palabra. Hermano, hemos visto matrimonios que han cambiado, vidas que han cambiado, carácter que ha sido transformado, gente que era impulsiva y ahora es más paciente, gente que tenía mal carácter y ahora tiene dominio propio, gente que era bruta y ahora es más mansa. Pero ¿sabes por qué? Porque siguieron, escucharon y aprendieron. Porque también tenemos tristemente personas que después de los años siguen igual, mismo carácter, mismas malas costumbres,
mismas malas palabras, mismo genio impetuoso, porque siguen, escuchan, pero no aprenden. El discípulo sigue, escucha y aprende. Cuarta cosa que hace un discípulo. Un discípulo imita. Imita. Porque el maestro habla, pero si el maestro no hace. La característica de un buen maestro no es solo que enseña, sino que además muestra cómo se hace lo que enseña. El maestro no dice, oye, hay que fregar, sino que coge el mocho y te dice, así se frega. El maestro no te dice simplemente hay que orar, sino que llega y te dice, así se ora. Y el discípulo sigue, escucha, aprende, imita. Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pablo hacía discípulos, ¿sí, verdad? Pero sus discípulos no eran como él, eran como Cristo. Pero para que fueran sus discípulos como Cristo, ¿cómo debía ser el maestro Pablo? Como Cristo. Yo no puedo ser como el mismo Satanás y decirte imita a Cristo. Pero ¿y tú? Es como estos padres. ¿Cuál es la frase de un padre en el mundo? Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Y te lo dicen con mucha honra. Yo trato así a tu madre, pero tú tienes que tratar con respeto a tu mujer. Niño, como te vea fumar, te doy un tortazo. Papá, tu boca canta tabaco, ¿eh? Niño, como me entere que te tomas un cubata, como me entere que andas bebiendo, te doy. Pero papá, si tú te le das a la copita de vino por el mediodía, a la copita de vino por la noche, a la cervecita por la tarde, a la cervecita en el almuerzo, papá, cuando sumas eso te tragas un litrito de alcohol cada día. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Un borracho como papá? No soy un borracho. ¿Un litro de alcohol diario? Si no eres borracho, te quedas corto. Lo que pasa es que eres un borracho cada 3 horas. Divides la borrachera para que no te afecte tanto, pero te metes tu litro al día. Esa es la cultura de España. España es un país de borrachos que no saben que son borrachos. Y yo, por lo que he visto en Latinoamérica, igual. Lo que a diferencia del típico borracho que sale el viernes a caerse al suelo, son borrachos que beben 1 litro o litro y pico durante todo el día repartido. A la sangre y al cuerpo afecta diferente, pero la cantidad de alcohol que necesitan diariamente es alta. Hay borrachos que están en el suelo y hay borrachos que están en casa. Hay borrachos que lo saben y hay borrachos que no. Pero necesitan el alcohol. Quítale el vino de la mesa y la cervecita de la tarde y verás cómo le cambia el carácter. Aunque te diga que no es un borracho, verás cómo le cambia el carácter. Dile, bebe Nestí todos los días y verás cómo cambia el carácter. Te van a decir, yo controlo, no lo necesito. Verás cómo le cambia el carácter. Y cuando cambia el carácter es fruto de una sola palabra, adicción. Si me cambia el humor porque me quitas algo, ese algo se llama ídolo. Porque afecta mis emociones. Afecta mis emociones. Si yo dejo de seguir al Señor porque me quita a mi esposa y se la lleva con Él, mi esposa era mi ídolo. Porque mi relación con Dios y mis afectos dependían de que yo la tuviera a ella, a mi ídolo. Claro que habrá un luto, pero no afectará mi relación con Dios. Porque Dios es el único que es adorado por mi corazón. Tengo cosas que me pueden aportar alegría, tengo cosas que me pueden aportar gozo, pero Dios es la fuente de todo mi gozo, la fuente de toda mi alegría, la fuente de toda mi paz. Porque si esas cosas que me dan un poco de alegría un día me dan tristeza, yo sigo con paz y gozo, porque la fuente es el Señor, no eso. Perdí a mi hijo, perdí mi vida. No, perdiste a tu hijo y va a doler y va a ser triste y te vamos a acompañar en el luto y vamos a llorar con los que lloran, pero tu fuente es el Señor. Nadie quiere vivir lo que estás viviendo, pero no has perdido tu vida, has perdido un hijo. Dios sigue ahí. Tu vida es Cristo. Es duro, es un ejemplo drástico, Dios quiera que no pase, pero hay que entenderlo. El discípulo imita al maestro. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Fuimos predestinados para ser hechos como Jesús. Debemos seguir a Jesús. Debemos escuchar a Jesús. Debemos aprender de Jesús. Y debemos imitar a Jesús. Y imitar a Jesús es difícil. Hermano, el otro día lo pensaba. Si me tocara imitar a malas personas no me costaría. Lo pensaba y quizá me estoy tirando piedras sobre mí. Pero si me tocara imitar a gente mala no me costaría un pelo. Es decir, si me tuviera que imitar a un mal marido, a un gritón, a un peleón, a gente chula por la calle, no me costaría tanto. Solo debería quitarle las riendas a la carne y dejarla fluir. Mi naturaleza tiraría para allá. Pero tengo que imitar a Cristo y me cuesta. Y eso me duele, hermano, porque lo veo y es tan bueno y me pregunto, ¿por qué me cuesta tanto imitar a alguien tan santo y puro? Y ahí solo me doy cuenta de una cosa, soy tan malo. Porque si fuera bueno no me costaría imitar lo bueno. Pero si me cuesta es porque soy malo. Hermano, yo no tengo que orar para decir, Señor, por favor, déjame hablar mal de alguien de vez en cuando. Eso me nace solo. Eso me lleva a veces a tener que orar con lágrimas y decir, Señor, la persona no estaba, ¿para qué opiné? Eso está mal, es pecado. Tu palabra dice que el que hace eso aborrece a su hermano y tu palabra dice que el que no ama a su hermano no está en la luz y tu palabra dice que el que no está en la luz no te conoce. Señor, te conozco y yo acabo con un trauma. Y eso me pasa con un montón de cosas. Pero no me cuesta, por eso tengo que ir cada día. A lo mejor quedo con unos hermanos. Pastor, venga a comer a casa. Pastor, vamos a tomar un café. ¿Saben qué tengo que hacer yo? Señor, no me dejes hablar más de la cuenta. Yo tengo que hacerlo. Y a lo mejor tú eres muy bueno y no, pero yo tengo que hacerlo. Pedir al Señor, prepárame, porque voy a estar con gente y en la abundancia de palabra hay la abundancia de pecado. Y va a haber charla en la mesa, va a haber conversación en el café y a lo mejor ellos opinan y no. Y yo en vez de pararlo, me enredo y sigo y me dicen, oye, pero es que el hermano, y yo digo, es verdad, y ya me enredé y yo no empecé, pero seguí. Entonces, Señor, que ninguna palabra ociosa salga de mi boca, sino solo la que sea útil para edificar. Guarda mi corazón porque de él mana la vida. No me dejes hablar y pecar contra mi hermano. Señor, déjame honrar a mi hermano en su ausencia y corregirlo en su presencia. Y esa es mi oración cuando quedo con vosotros. Y es porque no soy bueno. Y es porque no soy bueno. ¿Saben cómo oro también? Cuando quedan conmigo, quedan con su pastor. Y a veces yo me enredo porque como enseño el martes, el jueves, el domingo, quedo con alguien y digo, ay, es día de relajarse y me pongo a hablar de otras cosas. Pero yo oro y digo, Señor, ha llamado a su pastor. Él no quiere entretenerse, él no quiere divertirse, él quiere consejos, él quiere guía. Y yo sé que ya enseñé el martes, ya enseñé el jueves, ya enseñé el domingo, pero esa persona necesita a su pastor y lo va a tener en casa y va a ser como esa María que dice, hoy tengo la mejor parte, tengo al pastor para mí un rato, le puedo abrir mi corazón. No me pongas a hablar del tiempo, del básquet, del fútbol, de la UEFA, de la Champions, de la Comebol, de lo que sea. Señor, no me lleves a relajarme, llévame a servirte. Yo tengo que orar un rato antes de ir a tu casa. Por eso a veces digo, hermano, no me inviten mucho. Tú deberías hacer lo mismo. Si cuando acabe el culto vais a quedar un grupito para ir a comer a algún sitio, va a ser muy bueno porque os vais a edificar. Pero en la mesa recordad orar, Señor, que ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. Que recordemos que seguimos en tu presencia. Que podamos hablar en la comida de qué nos ha servido el culto. Que nos pueda meditar, que pueda decir, hermanos, ¿saben que yo fallo en eso? Oren por mí, hermanos, yo creo que debo mejorar en eso, oren por mí. Mira qué edificante es la comida. ¿Qué pasarás con los hermanos? Saldréis siendo más como Jesús. Hay que seguir, hay que escuchar, hay que aprender, pero hay que imitar. Y es el trabajo más difícil, porque para imitar hay que ir contra nuestra naturaleza. La quinta, no podemos imitar si no hacemos una cosa, obedecer. Y nos cuesta horrores porque somos malos. Me he dado cuenta que alrededor de los años de ministerio aparecen ciertas personas en la iglesia que normalmente el pastor no les cae bien. Y no digo que yo le tenga que caer bien a todo el mundo, porque es cuestión de personalidad. Hay gente que dirá, mira, el pastor es demasiado seco, me gustaría un pastor más cariñoso, él es más secote. Pero bueno, al final
tiene buen testimonio, predica bien. No le veo una carencia en el carácter bíblica para decir es mal pastor. Pero me encantaría que fuera más amoroso, más simpático. No podemos caer bien a todo el mundo. Pero hay gente que especialmente es reticente a los pastores. Nunca te pide un consejo aunque pasen los años. Nunca confiesa un pecado, nunca pide oración, nunca. ¿Y sabes por qué? Cuando conoces a esas personas hay una característica en común. Son reticentes a las figuras de autoridad. Porque luego ves que si es un hombre, ningún jefe le gusta. Si esa mujer que le cae mal el pastor es una mujer, te darás cuenta que no le gusta la suegra, no le gusta el marido, siempre critica a los que en teoría son figuras de autoridad sobre su vida. Porque el corazón de muchas personas es desobediente por naturaleza. Y cuando de golpe Dios dice, tienes que tener a esa persona como figura de autoridad, aunque esa persona esté para cuidarte, tú no aceptas que haya alguien por encima. Porque en este mundo nos han metido en la cabeza esa figura del liderazgo, de tú has nacido para estar aquí y nadie está por encima de ti. Pero la realidad no es esa, hermano. Te voy a decir una cosa, todos tenemos gente por encima. Mejor vete acostumbrando. Y no una, tenemos varios. Si tú eres hijo y eres miembro de esta iglesia, por encima de ti tienes a tus padres, por encima de ti tienes a tus pastores, por encima de ti tienes a las autoridades del gobierno, por encima de ti tienes a tu jefe. Debes someterte a las autoridades, servir a tu jefe con amor como para el Señor, honrar a tus padres y obedecer a tus pastores. Si eres una persona que te gusta ser independiente y nadie se meta en mi vida, tú no vas a poder desarrollarte bien, porque Dios te manda rendir honra, obediencia a diferentes personas que han puesto por encima. Nadie está en el top de la cadena, solo Cristo. Pero tú eres pastor, ¿quién está por encima? Tengo padres. Pero no son creyentes. ¿En qué parte de la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre si son creyentes? ¿En qué parte? Si mi madre hoy me dice, hijo, necesito que vengas y me ayudes con esto, buscaré la manera de hacerlo. No, la iglesia va primero. Eres mi madre, te debo honra. Buscaré cómo atender la iglesia, pero tendré, aunque me cueste, que ir a honrar y atender a mi madre. A no ser que mi madre me pida algo que vaya contra el que está en la cabeza, que es Cristo, y en ese caso debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aunque mi madre y mi padre no sean creyentes, les debo honra. ¿Y si mañana tengo un jefe? Pero tú eres, ¿qué que sea pastor? Hay gente en la iglesia que debe obedecer a sus pastores. No significa que yo sea su señor. Como veremos en los pastores, estoy para guiar, pastorear, apacentar, cuidar, amar, proteger, velar por su alma. Imagínate, tienes que obedecer a alguien que se preocupa por ti. Es como la mujer, tienes que sujetarte a alguien que en teoría te ama como Cristo amó a la iglesia. Es que Dios nos ha dado figuras autoritativas que están por encima, pero les ha dado a esas figuras autoritativas el orden de cuidar a los que están por debajo. Por eso no vemos eso un peso. Pero hay gente que por nuestra naturaleza caída odia a las autoridades. Y en ese sentido es reticente a los pastores. Luego hay gente que es muy fácil de pastorear, porque lo entiende y sabe que debe seguir al maestro, escuchar al maestro, debe, ¿qué hemos dicho? Aprender del maestro, imitar al maestro, pero debe también obedecer al maestro. Y lo acepta. Es mi pastor, Dios lo ha puesto ahí. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Si no se le va la cabeza y me pide algo loco y fuera de las escrituras, tengo que honrarlo. Está ahí, lo tengo que respetar. Está a mis padres, a él. Pero sobre todo estamos hablando de Jesús. Un discípulo de Jesús debe obedecer a Jesús. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es mi discípulo. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos, mis discípulos, si hacéis lo que yo os mando. Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor? Es decir, ¿por qué decís que sois mis discípulos y no hacéis lo que yo os digo? Nuestro Maestro, el Señor Jesús, que además es nuestro Señor y Salvador, nos ha dado órdenes, instrucciones y las debemos obedecer. Las instrucciones de Jesús no se cuestionan, no son sugerencias. Hermano, la gran comisión, id y predicad el evangelio, no es una gran sugerencia.
Es un gran mandamiento. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás obedeciendo a Jesús? Jesús habla del matrimonio. ¿Estás obedeciendo a Jesús? Jesús habla de la santidad. ¿Estás obedeciendo a Jesús? Jesús habla de los mandamientos de Dios, de la obediencia a Dios. ¿Estás obedeciendo a Jesús? Hay gente que se queda en el primer paso. Solo dice que lo sigue. Pero hermano, había gente que lo seguía por panes y peces, por milagros, por sanidades. Pero solo los discípulos se quedaron porque Él tenía palabras de vida eterna. Hay que seguir, hay que escuchar, hay que aprender, hay que imitar, pero para hacer todo eso hay que obedecer. Si Él dice derecha, se va a la derecha. Si Él dice izquierda, se va a la izquierda. Si Él dice ama a tu enemigo, te tragas tu orgullo y amas a tu enemigo. Si Él dice perdona hasta 70 veces 7, te tragas tu gran herida del corazón y perdonas. Si Él dice anda otra milla, la andamos. Si Él dice da también la túnica y da la capa, la damos. Señor, pero la das. Señor, pero la das. Pero es que no me importa cómo es. Pero es que no me importa lo que te ha hecho. Que des la túnica, que des la capa. Señor, pero se pasan el día hablando mal de mí. Bendícelos. Señor, pero no sabes que me critican. Bendícelos. Pero Señor, que me apuñalan a la espalda. Bendícelos. Señor, pero solo me desean mal. Ora por ellos. Señor, pero yo quiero orar por los que me cuidan. Ora por los que te persiguen. Señor, pero yo quiero amar a los que me aman. Eso es lo justo. Eso es lo justo para el mundo. Vas a amar a los que te odian. Señor, pero los políticos son injustos. Date a César lo que es de César. Señor, pero César es malvado. Date a César lo que es de César. Señor, pero César se pasa. Él te odia, te aborrece. ¿Te crees que en los tiempos de Jesús el César no era bueno? ¿Te crees que en los tiempos de Jesús el César era conservador, obedecía al Señor? No, pero dad a César lo que es de César. Ya juzgaré yo a César. Esa es la cuestión. Tú no eres quien va a juzgar a César. Dale lo que es de César. Deja que César se aproveche de los ciudadanos. Deja que el César viva a costa de nuestros impuestos. Pero mañana César no va a entrar en la vida eterna y no habrá dinero que pague su salvación. Tú dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. A ti no te compite lo que César hace. Recuerda lo que ha leído nuestro hermano John Jairo. Hasta que entré en la casa de Dios y vi y recordé el fin de ellos. ¿Para qué envidiarlos si sé cómo acaban? A veces me salen en el Facebook y esas cosas noticias de Piqué nos enseña su colección de coches en el garaje. 2 Bugattis, un Maserati, un Ferrari. Tú. Ni corre en el campo. Y tiene todo eso. Imagínate yo si corriera. Yo he visto niños de favelas de Brasil que le dan mejor la pelota que ese chico. Pero como no han tenido un padrino que los cuele. ¿Voy a envidiar un Bugatti? ¿Voy a envidiar a esos reggaetoneros que salen con 800 cadenas? No, mira. Mi cadena de 500 gramos de oro puro, mis anillos, mis relojes, llevo 4 aquí, 4 aquí. ¿Por qué 4? Porque me gusta fardar y tengo un Bugatti y me llamo el conejo malo y me llamo el Alfa y me llamo el Maluma y me llamo. ¿Y vas a arder en el infierno con el Bugatti y todo? Dios tenga misericordia de tu alma, pero yo no voy a envidiar a un pandillero. No voy a envidiar a un reggaetonero. No envidio el dinero. ¿Sabes qué envidio? Cuando me encuentro un hombre de Dios que camina íntegramente. Me da envidia sana. Es decir, yo querría tener ese carácter. Cuando me siento con un señor que sé que ora porque se le nota, que cada vez que abre la boca digo, este hombre respira oración. Yo envidio esa vida de oración. Cuando me encuentro con ese matrimonio que veo en esa mujer, una mujer piadosa, en él un verdadero esposo que la ama y la cuida, y yo me miro a veces a mí como esposo y digo, eso lo envidio.
¿Sabes que envidio, y perdonen la palabra, pero envidio la gente que obedece mejor al Señor que yo? No envidia de rabia, envidia de yo lo anhelo. No anhelo el Bugatti, no anhelo el Ferrari, no anhelo la cadena de oro. Yo anhelo ser como esa persona de obediente. Yo anhelo seguir a Jesús como esa persona. Eso es lo que a mí me produce deseos de imitar. Prefiero ir en bus y ser íntegro que ir en Bugatti e irme al infierno. Yo prefiero. Las cosas pasajeras no tienen valor ya para el corazón que sigue a Jesús. Número 6. Nos quedan solo 3 y 15 minutos. Acabaré. Un discípulo está convencido de su maestro. Juan 6, 68 y 69. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo Dios. Hermanos, seguimos a Jesús. Escuchamos a Jesús. Aprendemos de Jesús. Imitamos a Jesús y obedecemos a Jesús porque estamos convencidos de que Jesús es el Señor. Un discípulo está convencido de su maestro. Cuando tú has decidido venir a esta iglesia, tú has decidido no solo ser parte de Caminando por Fe, aunque tú no lo creas, has escogido a tus pastores. Porque cuando vayas por la calle y alguien te pregunte ¿quién es tu pastor? Hay 2 tipos de personas. Los que no tienen iglesia y que tienen recelo, como he dicho, por la autoridad, que solo dicen mi pastor es Jesús. Ya, el tuyo y el de todos nosotros. Pero ¿quién te pastorea a ti directamente? Porque ¿quién es el que ora por ti? ¿Quién es el que vela por tu alma? ¿A quién le confiesas tus cargas? ¿Quién te ayuda a llevarlas? ¿Quién te disciplina si es necesario? No, yo no tengo de eso. Jesús es suficiente. Y lo ves y dices, otra vez, cabezón, te gusta poco la autoridad, pero seguro que en casa eres un autoritario. Porque esas personas normalmente son muy autoritarias. Tienen un carácter fuerte, mandón. ¿Por qué? Porque no aceptarán que alguien le dé una orden, pero aman darlas. Aman darlas. Son esos típicos que solo quieren al pastor cuando se hunde la vida. Es el pastor que solo lo quieren cuando llega el Titanic. Y ahí quieren que el bote salvavidas. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros debemos entender que cuando llegamos a una iglesia, esos hombres pasan a ser tus pastores. Y van a estar cuando se hunda el barco. Pero también van a estar cuando te digan, chico, que ahora en el bote salvavidas para llegar a la orilla hay que remar. Espabilate que si no el bote salvavidas también se hunde. Pero es que no me gusta remar. Rema, que habrá un día que ya no habrá más botes salvavidas. Y tienes unos pastores y tienes que estar convencido de que esos pastores los quieres para tu vida. Cada iglesia tiene sus pastores. Y sus pastores le van a dar forma, en cierta manera, lo que predican, lo que enseñan. Van a intentar con esa palabra moldear el carácter de la iglesia. Tienes que estar convencido también de quién vas a poner a alimentarte cada día. Cuando vienes el martes, el jueves, el domingo, ¿estás convencido de dónde vienes? ¿Lo recibes como palabra de Dios? ¿Estás convencido de que tus pastores son hombres de Dios? Nosotros seguimos a Jesús porque estamos convencidos de que es el Señor. Y por eso nos digan lo que nos digan, no cambiamos de parecer. Viene la gente con la ciencia a querer que dejemos de creer en Jesús. Viene la gente musulmana a decirnos que era solo un profeta y que hay que seguir a Mahoma. Viene la gente judía a decirnos que él no es el Mesías esperado, que era un buen hombre, un buen chico, con buenas enseñanzas, un buen maestro, pero no es el Mesías. Pero nosotros no oímos ni al judío, ni al musulmán, ni al científico ateo. Nosotros seguimos oyendo a Jesús porque estamos convencidos de que Él es el Señor. Y un discípulo solo sigue al maestro hasta el final si está convencido de que su maestro es el camino, la verdad y la vida. Por el camino vas a encontrar mucha gente a decir, oye, te has equivocado de camino, te has equivocado de maestro, aquí hay otro maestro, escucha a Nietzsche, escucha a Platón, escucha a escucha a aquel, escucha a otro. No, yo escucho a Jesús.
No, es que hay un chico muy listo en las redes que se llama Roberto Martínez, mexicano, que él tiene argumentos contra la iglesia muy fuertes. Y mira este que se llama Diego Rusarín, o yo que sé, que también parece un coco y habla. Todos odian a la iglesia, todos odian la religión, todos creen que el religioso es tonto. Y como hablan con tanta elocuencia y tú dices, oye, yo no ganaría un debate a ese hombre, pero aunque no le ganara, sigo convencido que Jesús es el Señor. A mí no me va a confundir la voz de la serpiente. Yo no sigo a Jesús porque es el más listo, sigo a Jesús porque es la verdad. Es la verdad. Y cada uno aquí tiene una que dice que es relativa, pero Él es la verdad absoluta. Y Netflix me quiere intentar hacer de parecer y decir, mira, es que esos pecados eran pecado, eran otros tiempos, ahora no está mal, ahora no se ve mal, ahora hay que aceptarlo, ahora hay que tolerarlo. Él es la verdad. Y yo estoy convencido. Y cada vez me da la sensación de que soy más un pez fuera del agua en este mundo. Hermano, yo no sé si a ti te pasa, pero cada día mi corazón está más como, Señor, vuelve ya. No veo sentido a seguir aquí, Señor, vuelve. Me he cansado ya. Siento cada vez como que nos están apretando más. ¿Sabes qué es lo mejor de ser autónomo? No es que uno no tenga que estar con compañeros de trabajo, pero es difícil. Ser el único creyente en el trabajo es complicadísimo. Ser el único creyente en la escuela, en la universidad, es súper complicado. Una conversación por aquí inadecuada. Compañeros que viven unos pecados feísimos y te lo presentan aquí. Un grupo de WhatsApp de la empresa o gente con chistes verdes. Hombres, y tú en medio ahí, ¿qué hago, Señor? Tengo que trabajar. No puedo salir corriendo a la oficina. Tengo que quedarme aquí. Y no me puedo poner tapones. Es duro. Y las leyes cada vez más complicadas y todo cada vez más presionado. Incluso la iglesia cada vez más apostasía. Y tú te sientes como, Señor, estoy cansado. Estoy cansado, siento que lucho con el mundo. Me siento raro ya, me siento que no soy de aquí. Por una parte me alegro porque siento que soy extranjero y peregrino. Pero me siento ya incómodo. Voy al cumpleaños de alguien que es familia y no es creyente y estoy incómodo con mi propia sangre. Me dicen, vete con la iglesia, estoy feliz. Me dicen, vete con tu familia, vete. No me siento cómodo ya. A veces sí, con mi madre, con mi padre, mi hermana, hay respeto por mi fe. Pero si hubiera más gente, no me siento a gusto. Cuando yo trabajaba, yo nunca iba a las cenas de empresa esas. Porque, hermano, yo te digo una cosa, ir al trabajo es obligatorio, pero la cena de empresa es opcional. ¿Y qué va a haber en una cena de empresa donde todos son mundanos? ¿Qué conversación va a haber? ¿Van a leer salmos, cantar alabanzas y entonar himnos al Señor? ¿Qué voy a hacer yo en la cena de empresa? Todos van a beber, todos van a hablar boberas, se van a poner con los mofletes rojos, el clima se va a calentar y van a pasar cosas todo pecaminosas. Eso sí es sentarse en la mesa de los escarnecedores. Una cosa es ir al trabajo, otra cosa es compartir mesa, a no ser que te levantes de un manazo en la mesa y diga, he venido a predicar el evangelio. Porque es lo que hacía Jesús cuando comía con pecadores. Al menos cuando Jesús comía con pecadores, alguno salía convertido de la cena. Pero si tú vas, es porque si no se enfadan. ¿Qué se van a enfadar? Hasta el año que viene no hay otra, se les va a pasar. Tú vas porque en el fondo te sigue gustando el ambiente mundano. Y vas a inventar excusas todavía para estar en el ambiente mundano. Porque todavía no estás convencido que ese no es tu lugar. Una de las cosas que tiene un discípulo es convicción. Y hoy faltan creyentes con convicciones. Tenemos un mar de creyentes flojos que se doblan rápido. Faltan creyentes convencidos. Que cuando todos se empiecen a ir puedan decir como Pedro, yo me quedo. Pero se ha ido hasta aquel de la iglesia que era tu amigo. Da igual, yo me quedo. Porque yo sé que aquí hay palabra de vida eterna. Yo sigo mis convicciones a mi maestro, estoy convencido de que es ese. Número 7. Ya termino, hermanos, me quedan 10 minutos. Un discípulo es capaz de sufrir por su maestro. Esa no te gustó ya, ¿eh? Seguir, escuchar, aprender, imitar, obedecer, tener convicción. Y todo eso te va a llevar a sufrir. Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él,
sino también sufrir por Él. ¡Qué gloriosa promesa que a nadie le gusta! Me gusta el de yo estaré contigo todos los días. Me gusta la de yo proveeré, yo supliré todas tus necesidades en gloria. Me gusta la de yo estoy con mi diestra poderosa, yo te sustento, yo soy tu roca, yo soy tu refugio, yo soy tu pronto auxilio. Pero ¿cómo que voy a sufrir por Él? Sí, porque Él te va a decir hay que andar por allá. Él te va a decir esa es mi enseñanza. Él te va a decir apréndela. Él te va a decir imítame. Él te va a decir obedéceme. Él te va a decir y estate convencido de eso. Porque habrá un momento que todo el mundo que está aquí te va a decir o cambias o apretamos. Y tú, si tienes convicción, vas a decir, colgadme si queréis también boca abajo, pero yo no niego a mi Señor. O cambiáis vuestro mensaje o caminando por fe va a ser multada por incitar al odio. Yo no cambio a mi Señor. Yo no cambio su palabra. Pero te presionamos con cerrar el local. Yo no cambio. Cambio, por encima de las leyes está Dios. Hay límites para la obediencia civil, hay límites. No cambio. Pero vas a perder amigos, no cambio. Te van a odiar por decir la verdad, no cambio. Mi convicción me lleva a estar firme en medio del sufrimiento y no coger un atajo cuando la cosa se complica. Sufriré, lloraré, pero el lloro puede durar una noche. La alegría viene por la mañana. Porque cuando lloras por el Señor mismo seca tus lágrimas. Cuando lloras por el Señor mismo te da su gozo. Cuando lloras por el Señor, Él te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero un discípulo está dispuesto a sufrir por Jesús. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué has perdido y qué has sufrido por causa de Jesús? Si eres un verdadero discípulo, si no has sufrido, sufrirás. Te harán bullying en la escuela, te marginarán en el instituto, te marginarán en la universidad, se burlarán en el trabajo, pero sufre para su gloria. Que no sufras por haber hecho algo malo, que no sufras por haber cometido un pecado, pero sí sufre por seguir a Jesús. Y por último, y es la que no nos gusta, un discípulo da prioridad a su maestro antes que a sí mismo. Un discípulo da prioridad a su maestro antes que a sí mismo. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La primera cosa que Jesús te pide para ser su discípulo, ¿cuál es? Niégate. Me hace mucha gracia la gente que dice, ven a Jesús que te quiere como eres. Y yo pienso, pues a mí lo primero que me dijo es, no me vales como eres. Yo no sé, pero yo el discurso de Jesús no lo veo como el de esta gente. Sí, puedes llegar como eres, pero lo primero que vas a hacer es negarte y cambiar. Porque lo que tú eres es feo, terrible, carácter malvado. No te pareces en nada a Dios. Dios no te quiere como eres, Dios te quiere como es Jesús. Dios no te acepta de cualquier manera. ¡Oh, gran mentira del diablo que cuentan en las iglesias hoy! Dios no te acepta de cualquier manera, Dios te cambia, Dios te transforma, Dios te quiere santo. Ese discurso solo provoca que la gente siga pecando pensando que a Dios no le importa. Muchos en el infierno creo que se van a acordar de sus pastores, para bien o para mal. Y espero que muchos en el cielo se acuerden también de los suyos, que fueron un poco pesados. Al menos yo diré, Señor, tendremos memoria, solo para que se acuerden, vengan y digan, gracias por ser pesaete. Al menos nos mantenías en la brecha. Había días que salíamos odiándote hasta el tuétano, pero rectos. Odiándote en rectitud. Odiándote en santidad, pero odiándote. Oh Dios santo. Nuestro trabajo no es ser vuestros mejores amigos. Nuestro trabajo es que seáis como Jesús. Y nos toca hacer la parte fea. El falso amigo te va a abrazar y va a tolerar todo lo que hagas. Tu pastor que te ama te va a decir, cambia hijo, porque no estás agradando a Dios.
Cambia, hijo, porque no sé si eres creyente. Vete a casa y pregúntate si has nacido de nuevo. Y aquí se ha ido gente que me ha dicho, yo no voy a una iglesia donde a veces no sé ni si soy cristiano. Pues deberías ir. Peor es ir a una donde no eres cristiano y te hacen creer que lo eres. Mejor cuestionarse cada día nuestra fe, y si eso nos lleva a orar, a arrepentirnos, a buscar al Señor, mejor eso. Mejor eso. Porque seguir a Jesús implica negarse. Jesús va primero que tú en tu vida, hermano. Si un culto coincide con una visita de familia, ¿qué vas a hacer? Pastor, no puedo ir a la iglesia que hoy viene familia de Medellín, de Guayaquil. Familia, quedamos más tarde. Hoy hay culto. Es que hoy vino familia de visita. No pasa nada por 2 horas. No se van a morir, No se van a morir. Pero tenemos claro cuál es tu prioridad. Jesús es lo primero hasta que algo aparece. Hasta que el culto coincide con Nochebuena. Hasta que el culto coincide con San Esteban. Pero no somos católicos, pero nos encanta que San Esteban sea festivo. Me hace mucha gracia. La gente odia lo pagano a no ser que implique fiesta o dinero para ellos. En ese caso lo pagano vale. Yo no celebro esto porque es pagano, pero me encanta tener 3 días festivos seguidos. Vete a trabajar y dile a tu jefe, yo voy a trabajar, que eso es pagano. Pero te quedas en casa paganamente, Yo le digo a la gente que si al menos va a debatir, que lo haga con raciocinio, que sea coherente con su vida. Al menos, por eso digo, la gente no tiene convicciones. Dice una cosa, pero luego manifiesta otra. Cuando tú pones a Jesús primero, hermano, Jesús vale más que todo. Jesús vale más que todo.